Bienvenidos a Big News. Mi nombre es Carlos Burgos. Yo soy María Cushing y los estaremos acompañando a lo largo de esta transmisión para conocer las noticias más relevantes del momento. Antes de comenzar, les mostraremos un pequeño reportaje acerca de la pobreza que viven los ciudadanos. La pobreza afecta a 7 de cada 10 indígenas en el país, y 3 de cada 10 indígenas son víctimas de la pobreza extrema. Aunado a ello, los indígenas presentan 3.7 años escolares menos que la población no indígena entre los mayores de 15 años. Estas cifras son superiores a las que se registran para la población total nacional. En México, no todos los pobres son indígenas, pero prácticamente todos los indígenas son pobres. Las carencias más pronunciadas que presenta la población indígena son el acceso a la seguridad social y a los servicios básicos de vivienda. En el 2016, el Coneval estimó que el 77.6% de los indígenas no tienen acceso a seguridad social y el 56.3% no tienen acceso a servicios básicos para la vida como agua, luz, gas, drenaje y comunicaciones. Este problema se origina desde décadas pasadas, ya que desde hace varios años se ha visto escasas las oportunidades de crecimiento para las personas que son catalogadas como indígenas, debido a un modelo económico disfuncional que ha traído graves consecuencias, como es el incremento de los precios de la canasta básica en todo el país, lo cual ha provocado que el salario mínimo establecido sea insuficiente para realizar la compra de productos suficientes para el abastecimiento alimenticio de las familias mexicanas. Por otra parte, se puede entender que la pobreza es una realidad que cada día va en crecimiento furtivo debido a la situación que México enfrenta en materia de política nacional, ya que se sabe que aún no es un país estable y que su crecimiento está siendo impulsado. Esta puede ser una consecuencia de la desigualdad de riquezas, así como también es consecuencia evidente de la carencia de ingresos, que, a su vez, va ligada a un bajo crecimiento económico que México tiene. Es decir, el crecimiento limitado que se mantiene es el principal causante del incremento de este conflicto. Otro factor que es clave para entender el porqué de una situación tan delicada de pobreza en nuestro país es el monolingüismo, puesto que dicha situación profundiza de cierta manera la pobreza, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 13 de cada 100 personas indígenas no habla español. Es realmente interesante. ¿Tú qué opinas, María? Efectivamente, Carlos, es interesante y sumamente importante ya que nos muestra la situación en la que viven las personas en su día a día. Tienes razón. Y pues vayamos con lo que son las noticias locales que fueron realizadas por Ana Cardeña y Eden Hu. Buenos días, aquí con mi compañero Eden con lo último y noticias locales. En las primeras horas de hoy se registró un accidente en el cruce de la calle 79 con la avenida Itzáes. Presuntamente el conductor de un automóvil tipo Tsuru que transitaba de norte a sur sobre la Itzáes, al llegar al cruce para tomar la calle 79, giró a la izquierda sin percatarse que el semáforo para hacer el cambio de vía estaba en alto. El conductor de un vehículo de minivan de transporte público que cubría la ruta Humán-Mérida no pudo evadir el movimiento inesperado que realizó el conductor del automóvil tipo Tsuru y terminó colisionando con el costado derecho del auto. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar el deslinde de responsabilidades y controlar el tráfico en la zona. Se reportaron varios lesionados, entre ellos los pasajeros del automóvil del transporte público y del auto subcompacto. En otras noticias, más de 15.600 jóvenes aspirantes a la Universidad Autónoma de Yucatán presentaron el examen para ingresar a estas facultades. Desde la Facultad de Química, Medicina y Matemáticas, que están en el periférico, se esperan el próximo 12 de junio resultados para ver si podrían ocupar más de los 3.725 lugares que estos podrían otorgar. Autoridades estatales mantuvieron un fuerte operativo de seguridad en la noche de ayer en el Hospital Regional número 1 del IMSS, mejor conocido como la XT1,
debido a la agresión que presuntamente sufrió un hombre a manos de su hijo, quien estaba internado ahí. De acuerdo con los datos obtenidos en el lugar de los hechos, el hombre habría ido a visitar a su hijo, quien estaba internado ahí, pues había intentado quitarse la vida ya hace unos días antes. El muchacho, de quien no se proporcionó la edad, en un momento dado le pidió a su padre ayuda para que lo acompañase al baño, y una vez ahí el sujeto empezó a golpear a su padre hasta dejarlo gravemente herido. Luego le quitó la ropa para ponérsela y después huir. Según versiones, un enfermero se percató de los hechos que habían sucedido y dio aviso a las autoridades del hospital, que rápidamente fueron en busca del joven para entregarlo a las autoridades correspondientes. El señor fue atendido en el mismo hospital y, según una información proporcionada por el IMSS, en un boletín dijo lo siguiente: el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán informa que, ante los hechos ocurridos en el interior del Hospital General Regional número 1, el personal médico brinda atención a la persona agredida en tiempo y forma, conforme a los protocolos de atención clínica. Se informa que, posterior al incidente, directivos del Hospital General Regional número 1 avisaron a las autoridades ministeriales, quienes ya realizan las diligencias correspondientes. A plena luz del día, un delincuente intenta robar el Oxxo que está en Pensiones de Mérida, armada. Los trabajadores y clientes de esta sufrieron un gran susto cuando este hombre ingresa a la tienda con el fin de robar miles de pesos que este poseía en la tienda. Después de eso, el presunto escapa, pero más adelante se cuenta que la Secretaría de Seguridad Pública, después de muchos reportes que estos le han enviado, llegan al lugar, pero sin poder atraparlo. Se comenta que fue atrapado unos segundos antes, pero no se encuentran reportes acerca de este. Se espera que se llegue a más informes y se dio una revisión en las cámaras de seguridad, pero gracias a Dios no hubo ningún lastimado, ningún herido en esto. Bueno, eso ha sido todo por las noticias locales. Regresamos con ustedes, Carlos y María. Muchas gracias, Eden y Ana. Nos enlazaremos por otra parte en política con Julián Reinaldo. Muchas gracias, Carlos. En lo político tenemos al candidato Jorge Carlos Ramírez Marín, quien nos informa sobre la mala organización del Partido Revolucionario Institucional ante las elecciones a la presidencia estatal, misma que ganó el candidato Francisco Torres Rivas. Esperemos esto no afecte a su candidatura, pues es algo sumamente delicado, ya que muchos militantes o ciudadanos no pudieron votar. Por mi parte es todo. Muchas gracias, María. Gracias por la información, Julián. Este es un aspecto que es muy importante para el pueblo mexicano. ¿Tú qué opinas? Mi estimada María, es algo muy importante para el pueblo mexicano. Esperemos esto no cause tantos daños y pues es algo que día a día se actualiza con nueva información y con nuevos hechos. Volvemos con ustedes. Muchas gracias. Definitivamente. Ahora vamos a ver un reportaje acerca del desempleo, la economía y la pobreza al sur del estado. Vamos a verlo.
es importante saber acerca de esos pequeños temas, pues muchas veces lo dejamos pasar. ¿Tú qué opinas, María? Así es, Carlos. Es importante ya que se trata del Estado y de los problemas que surgen en las personas al vivir en esta. Vamos a una pausa comercial, pero no se despegue, que al regresar tendremos a Adriana con las noticias internacionales. La curiosidad mueve a tu bebé, haz que se sienta libre. Nuevos pañales autoajustables Huggies All Around. Su ajuste perfecto brinda total comodidad y máxima absorción en cada uno de sus movimientos. Huggies All Around. Libera su curiosidad. ¿Cómo refrescar una tanda de comerciales en 5 segundos? Listo. Sprite. Nacidos para refrescar. Llegó un momento en que fumaba pues 24/7, que lo peor que me hizo hacer la marihuana es no hacer nada. Sin pasarme un año postergando todo, técnicamente fue un año perdido de mi vida. Te empiezan a olvidar las cosas, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras, ¿no? Empiezas a decir, esta cosa que se toma, café, sí, un café. Entonces te van las palabras, quedas medio raro. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Secretaría de Salud. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años. En ese momento pensé que era un juego, ¿no? Y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad, que es lo más importante, ¿no? Comenzamos la sección de noticias internacionales con la diferencia de pensamientos económicos, políticos y personales entre China y Estados Unidos. Una disputa entre Donald Trump y Xi Jinping. Todo comienza cuando Estados Unidos penaliza las importaciones chinas con una tasa hasta el 25%, por lo que China contesta del mismo modo, provocando así una guerra bilateral que trae consigo un efecto dominó a la economía global. Pasando de lo económico a lo político, Juan Guaidó, que en enero de este año fue autoproclamado presidente interno de Venezuela, acompañado de Leopoldo López, líder de la oposición al régimen de Maduro, han salido a las calles a manifestar su descontento por la reelección de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela. Acompañados del apoyo de más de 53 países, entre ellos Estados Unidos, ven en Juan Guaidó la esperanza para Venezuela. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Adriana. Es importante saber lo que acontece en el mundo. ¿Usted en casa qué opina? Pero bueno, vamos a ver un reportaje que es un tema muy preocupante para el país. Y este es la corrupción. Vamos a verlo. La corrupción se ha empleado como una falta hacia la sociedad, ya que es el abuso de poder para el beneficio propio. Según estudios sobre el tema de corrupción, aseguran que México ocupa el primer lugar con 51% de las personas encuestadas que afirman haber pagado un soborno a un funcionario público. Por ello, les mencionaremos algunas características de la corrupción, las cuales son corromper al servidor público, dar dinero para evitar que las personas cumplan su función, falta de valores humanistas, carencia de una conciencia social, falta de educación, desconocimiento legal, baja autoestima, paradigmas distorsionados y negativos, como elementos de personas que dependen de la sociedad, poca eficiencia de la administración pública, falta de transparencia en la información de los fondos públicos y los procesos de decisión, control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden que se ponga a la luz los casos de corrupción, modelos sociales que influyen los antivalores, impunidad en los actos de corrupción y soborno internacional. El impacto negativo que la corrupción ha tenido en México a través del paso del tiempo es que ha hecho que ya no haya la justicia que había antes, que en cuestión de los derechos de cada persona no se cumpla como debería ser. La primera pregunta es, para usted, ¿qué es la corrupción? Todo lo que viola la ley. ¿De qué manera
¿Cree que la corrupción influye en la sociedad? La sociedad es la que hace la corrupción. Si la sociedad no es la corta desde ellos mismos, la corrupción ellos mismos, desde ahí nace, desde uno mismo. La tercera pregunta es, ¿dónde cree que la corrupción se da más? En los intereses personales de cada persona. ¿Usted alguna vez ha alguien? No. ¿Piensa pensar en alguna forma de debatir la corrupción y cómo? Como le digo, sería prácticamente cada quien, es decisión de cada uno, evadir la corrupción. ¿Alguna vez ha imaginado cómo sería el mundo si no existiera este problema? Pues no tendríamos tantos policías. ¿Alguna vez ha imaginado, si pudiera describir la corrupción en 3 palabras, ¿cuáles serían? La decisión personal. ¿Cree que los mismos políticos son quienes influyen en la corrupción? Políticos y personas en común igual. La última pregunta es, ¿conoce algún caso donde se haya sufrido la corrupción? Varios. De acuerdo, muchas gracias. Su nombre es... Como pueden observar, es de gran relevancia realizar pequeños videos que hablan acerca de nuestro país. Pero vamos directo con mi compañero Carlos, que nos traerá información acerca de la economía. Muy bien, vayamos a lo que es economía. ¿Cómo hoy amanecieron las divisas? Bueno, el precio del dólar referente al peso mexicano amaneció con un valor de 19.69 centavos, que ha tenido una variación a la alza del 0.007%, que en términos porcentuales se puede decir que ha subido un 0.0038%. En cuanto al euro, que ha tenido un valor de 21.32 centavos, ha tenido una variación a la baja del 0.0319%, que en términos porcentuales ha bajado un 0.149%. Hasta aquí mi reporte con economía.